Bueno, hoy vamos a presentar a Sergio del Valle, que va a estar 6 meses con nosotros. Él viene de Chile, de Temuco, ¿verdad, Sergio? Sí, Y nada, es un placer tenerlo aquí. Ya nos conocíamos previamente durante mucho tiempo por redes sociales. Después nos conocimos en el curso de Colgajos y nada, lo tenemos aquí. Y nos va a hablar sobre algunas controversias de la reconstrucción de flexores. O sea que nada, adelante, cuando tú quieras. hola, buenas tardes a todos. Gracias, Sergio, por la presentación. Para mí también es un gusto estar aquí con ustedes en Barcelona. Han sido muy buenos días. Yo le voy a hablar de la reconstrucción de los flexores en zona 2, particularmente cuando se realizan dos tiempos. Voy a partir la presentación. A ver si está un poco pegado mi internet, pero ahí sí. Mostrando esta imagen, ya que cuando diagnosticamos una lesión tendínea hay tiempos que debemos considerar para poder decidir qué opción terapéutica vamos a elegir. Entonces, recordar que actualmente el gol estándar para el manejo de una lesión aguda de tendones flexores con indicación quirúrgica es la tenografía primaria. Ahora, esta tenografía primaria se puede diferir. Actualmente la literatura dice que se puede diferir hasta en 3 semanas, y a partir de esa semana en adelante ya los resultados con una tenografía primaria no son tan buenos y se hace necesario tener que hacer una reconstrucción, ya sea en un tiempo o en dos tiempos, y ahora voy a explicar un poco las diferencias y las ventajas de cada uno. Ahora, la reconstrucción de los tendones podría considerarse, como lo vemos acá, una escalera en la que cada peldaño representa la necesidad de que nosotros tratemos un daño mayor. El primer punto que tenemos que tener en cuenta y considerar son las adherencias que pudiesen existir. Yendo de lo más simple a lo más complejo, vamos a optar por una tenolisis para recuperar el deslizamiento del tendón, si es que tenemos poleas y tendones que están íntegros en el fondo, que no están dañados. Y de lo contrario tendremos que reconstruir, como les mencionaba anteriormente, en uno o dos tiempos. Ahora, sabemos que uno de los mayores desafíos que existe en la cirugía de la mano es poder restablecer satisfactoriamente la movilidad de los dedos tras una lesión en el aparato flexor que no fue reparada o cuya reparación también fue inadecuada o insuficiente. Tenemos que también tener en cuenta que a veces no operar, hacer una artrodesis o amputar también puede ser una alternativa razonable, dependiendo obviamente de las condiciones del paciente y sus características propias. Siempre nosotros debemos considerar su edad, su estado funcional, sus necesidades ocupacionales y las expectativas personales también, que son muy importantes. Tenemos que tener muy claro que es clave que el paciente entienda que su dedo no va a volver a ser nunca el mismo de antes, no va a volver nunca a estar en su estado previo, y que todos los procedimientos que se puedan hacer, ya sea 2 cirugías, 3 cirugías, o en algunos casos 4 cirugías, son para recuperar la función, pero no para que retorne a ser el mismo de siempre, o el que era previo a la lesión. Y que tenga muy en cuenta, muy en consideración, la importancia del postoperatorio y de la rehabilitación, ya que para poder obtener buenos resultados es casi o más, tan importante o más importante que la cirugía. Ahora, cuando se opta por hacer una reconstrucción, tenemos la alternativa de hacerlo en un tiempo o en dos tiempos. Las reconstrucciones en un tiempo, como requisito, tiene principalmente tener una buena cobertura de partes blandas y una cicatriz sana, que las poleas estén indemnes, que el rango de movilidad de las articulaciones del dedo esté completo, el rango pasivo, y que al menos tengamos un nervio digital funcional. Ahora, obviamente, cuando la reparación ya se difirió más de 3 semanas, es una de las indicaciones. Cuando tenemos la pérdida de un segmento más o menos grande, importante, también es una indicación. Y cuando ocurre
este paso del tiempo sin que se haya hecho una reparación adecuada, existe una retracción del cabo proximal que no permite la tenorafia primaria y que tiene como indicación una reconstrucción. Ahora, ¿cuándo no debemos hacer una reconstrucción en un tiempo? Cuando hay abundante tejido cicatrizal, cuando tenemos rigidez articular y cuando obviamente tenemos poleas que están dañadas y que requieren ser reconstruidas. Ahora, si todas estas condiciones que yo les mencionaba se cumplen, hay mucho tejido cicatrizal, se tiene que eliminar, hacer una artrolisis y reconstruir las poleas para que en un segundo tiempo podamos optar por hacer el injerto propiamente tal. Boyes describió esta clasificación básicamente para poder establecer en qué situación preoperatoria podemos hacer una reconstrucción en un tiempo o hacer una reconstrucción en 2 tiempos. En su grado 1, cuando la situación preoperatoria es buena, existe poca cicatriz y las articulaciones son móviles, se puede optar por la reconstrucción en un tiempo, pero en el estadio 2 en adelante, cuando la situación preoperatoria ya no es tan buena, existe cicatriz, adherencia, deterioro articular, daño de los nervios, ya se opta por una reconstrucción en 2 tiempos. Ahora un poco de historia. En el año 64, Carroll publicó un trabajo en el que mostraba que existía la capacidad de formar una pseudovaina mesotelial alrededor de una banda de silicona, y con esto comenzaron los estudios para la reconstrucción en 2 tiempos. Ya en el año 1965, Paneva y Holevich describieron el uso del flexor superficial como un injerto tendinoso intrasinovial pediculado, ya en un procedimiento con 2 etapas. Ya en el año 70, a continuación, Hunter y Salisbury publicaron la formación de un lecho tendinoso a través de la barra de silicona, tal como lo había hecho Carroll, y luego la inserción de un injerto tendinoso extrasinovial en 2 etapas. En este caso ellos ocuparon el palmar largo. Y en el año 72, Kessler modificó la técnica publicada por Paneva-Holevich y mostró un trabajo con varios casos en que había formación del lecho tendinoso a través de la barra de silicona y el uso del flexor superficial como un injerto intrasinovial pediculado en 2 etapas. Entonces, las indicaciones para hacerlo en 2 tiempos es que exista un daño moderado y severo de parte blanda, que haya habido una tenorrafia primaria fallida, existencia de abundantes cicatrices en el lecho, daño de las poleas, rigidez articular, y también que puede existir lesión en los nervios digitales. Uno de los procedimientos más utilizados mundialmente y que tiene mejores resultados es el que describió Hunter y Salisbury, que consiste en 2 etapas. Una primera etapa en la que se hace una extirpación de todo el tejido cicatrizal, se instala una varilla de silicona en el lecho tendinoso con el objetivo de formar una pseudovaina mesotelial. Posterior a eso, reconstruir el sistema de poleas, y ya en una segunda etapa, cuando posterior a la rehabilitación, en la primera etapa de rehabilitación, se ha logrado un rango de movilidad adecuado y aceptable y se ha formado esta pseudovaina, se retira la vaina de silicona y se instala el injerto tendineo dentro de esta pseudovaina. Más en detalle en la etapa 1, esta es una foto de una cirugía que hizo Sergi hace un par de días, y ya más en detalle en la etapa 1, en primer lugar hacemos la extirpación de todo el tejido cicatrizal, luego se libera el flexor profundo del superficial, teniendo en consideración dejar un cabo distal del flexor profundo mayor a 1 centímetro, para poder después unir el injerto a este. Se realiza una artrolisis, después en zona 5 flexora se hace una incisión y se rescata el profundo del superficial, se reserva el flexor superficial eventualmente para poder reconstruir las poleas, y se instala la banda de silicona desde la zona 5 a la zona 1. Posteriormente se fija el implante de silicona, y en este momento, cuando el implante de silicona se fija distal,
bajo el remanente del flexor profundo, en donde se puede probar o se puede traccionar la banda de silicona y ahí poder evaluar el eventual arco de movilidad que va a tener las articulaciones del dedo. Y posteriormente se procede a reconstruir las poleas. Ahora, dentro de las técnicas de reconstrucción de poleas, existen técnicas envolventes y técnicas no envolventes descritas. La gran mayoría ocupa el remanente de flexor superficial que se obtuvo, esto de flexor superficial que se obtuvo. Bunnell describió la técnica loop en la que mostraba que había que reconstruir la polea A2 y la polea A4. A2 pasando bajo el aparato extensor y la A4 sobre el aparato extensor. Luego esto se corrigió y se demostró que era más útil biomecánicamente y funcionalmente hacer ambos bajo el aparato extensor. Luego Okutsu describió la técnica de 2 a 3 loops, que también es alrededor de la falange y bajo el tendón extensor, y es la que actualmente se ha demostrado que es biomecánicamente más fuerte. Y también están las técnicas no envolventes, como la técnica de Kleiner, que se ancla o ocupa los remanentes de las poleas que habían previamente para poder unir el injerto flexor superficial. La técnica de Karev, que como vemos en la imagen se realizan estas aberturas tipo ojal de pantalón para cinturón en la placa volar, y ahí bajo esto se pasa el injerto tendíneo. Y también está la técnica de Lister, que ocupa retináculo para reconstruir las poleas. Entonces, ya que terminamos más o menos de ver lo que se hacía en la etapa 1, vamos a la etapa 2, en donde, como vemos en la imagen, tenemos que abrir las incisiones previas, luego realizar la toma del injerto que vamos a utilizar, suturar el injerto al extremo proximal de la banda de silicona, como vemos en la imagen de abajo, y luego traccionarlo hacia distal y rescatarlo en la incisión que hicimos en la zona 1. Luego nos fijamos fijamos la unión distal de la zona 1 y posteriormente, cuando tenemos la adecuada tensión, nos fijamos en la unión proximal en la zona 5. ¿Qué tipo de injerto podemos ocupar para hacer la reconstrucción? Habitualmente se ocupa palmar largo y plantar. El palmar largo es el que más se ocupa en la actualidad y con el que más se han hecho trabajos, especialmente con la técnica de Hunter. Pero siempre tener en consideración que puede estar ausente unilateralmente en un 16% de la población y bilateralmente hasta en un 10% de la población, por lo que siempre, cuando hacemos la planificación y queremos ocuparlo, tenemos que considerar y examinar al paciente para que veamos que esté presente. También se ocupa plantar cuando se necesita una mayor longitud de injerto, y en el menor número de casos se puede ocupar también el extensor largo del segundo, tercer y cuarto ortejo. Ahora, algo muy importante a considerar es la biología de incorporación de los injertos. Los injertos tendinosos intrasinoviales, como el que ocupa Paneva con el flexor superficial, considera que tiene una superficie que está adaptada para nutrirse del líquido sinovial, lo que promueve la supervivencia celular, y durante el proceso de incorporación del injerto generan menos adherencias peritendinosas, en comparación con los injertos tendinosos extrasinoviales que no tienen esta característica y que sufren una necrosis peritendinosa en el proceso de incorporación del injerto, formando además también mayor número de adherencias. La técnica de unión distal del injerto depende del largo y del estado general del cabo distal. Si hay suficiente tendón distal, se puede hacer una tenorrafia directa entre los cabos o pasar directo el injerto a través del remanente del flexor profundo. Cuando no es el caso, hay múltiples técnicas descritas, como vemos en la primera imagen. Se une el injerto al remanente o al cabo distal del flexor profundo, se hace un túnel óseo hacia dorsal y se asegura con una sutura con un botón sobre la uña.
También se describe una técnica muy similar a esta, pero que la sutura se hace directamente sobre la uña, sin el botón, porque existen casos reportables en la literatura de necrosis en la uña por la presión que ejercía el botón. Y también está descrito, como vemos en la tercera imagen, la posibilidad de hacer un túnel óseo en la base de la falange distal y a través de este pasar el injerto tendíneo y luego realizar la tenodesis. Y en pacientes con la fisis abierta se puede asegurar o suturar el cabo distal al injerto y pasar el injerto a través del pulpejo para asegurar y mantener la tensión. Y así no dañar la fisis. Para la unión proximal no hay tanta controversia, sino que en la mayoría de los casos se ocupa la técnica de sutura descrita por Pulvertaft, ya que ha demostrado ser biomecánicamente más resistente y presentar menos número de fallas. Y es una técnica que la verdad no es tan difícil de ejecutar y tiene bastante buenos resultados. Otra de las técnicas que les mencionaba como opción para la reconstrucción en 2 tiempos es la que Kessler presentó de la mostrada por Paneva y Holevich, en la que en la primera etapa se remueven todas las cicatrices, se instala una varilla de silicona en el lecho tendinoso para formar esta pseudovaina mesotelial, luego se reconstruyen las poleas y se crea un loop entre los cabos proximales del profundo y del superficial al nivel de la zona 3 flexora. Y luego ya en una segunda etapa se rescata esta varilla de silicona y se hace una tenotomía proximal del flexor superficial a nivel de la zona 5 flexora y se lleva hacia el cabo distal del flexor profundo a través de esta pseudovaina utilizando también la varilla de silicona. ¿Qué ventajas teóricas tiene esta técnica o han descrito sobre esta técnica? Primero, obviamente que no tiene morbilidad del sitio donante, ya que ocupa el flexor superficial, que la unión mal ya está integrada o ya está adherida antes de iniciar la segunda etapa, que también el loop que se genera en la zona 3 entre el superficial y el profundo es fácilmente identificable en la palma al momento de ejecutar la etapa 2. No tenemos el problema de que en nuestro injerto o el potencial tendón que queramos ocupar no esté presente en nuestro paciente, porque el flexor superficial siempre está presente, y que cuando se hace esta unión con el flexor profundo, el injerto que se obtiene finalmente es de mayor longitud, es de mayor longitud que lo que nosotros podríamos cosechar de un palmar largo. Y como última cosa es que el flexor superficial es intrasinovial y como le explicaba anteriormente, en teoría al integrarse genera menos adherencia. ¿Qué desventajas tiene? Que hay cierto grado mayor de dificultad en dar tensión adecuada al unir el cabo distal, ya que el cabo proximal ya está integrado a partir de la etapa 1. Y cuando este procedimiento se va a hacer en el dedo meñique, considerar que el flexor superficial es muy delgado a nivel de la zona 5 y en ocasiones es necesario utilizar el flexor superficial del anular. Ahora, como todos los procedimientos, existen complicaciones que son más o menos comunes a las 2 técnicas que les mencioné. Las principales en la etapa 1 son la necrosis cutánea, la migración de la banda de silicona, la rotura distal de esta banda, que exista cierto grado de sinovitis y obviamente que pudiésemos presentar infección en la zona. Y ya en la etapa 2, dependiendo de qué tan bien quedaron la reconstrucción de poleas, la presencia de cuerdas de arco, que exista aflojamiento del injerto, la rotura en la unión proximal o distal del injerto y la que se describe que es más frecuente, la contractura en flexión de la interfalángica distal, que habitualmente se corrige con férulas de uso nocturno. Ahora, finalmente les quiero mostrar esta foto en el mapa, donde pueden ver la estrella roja. Esa es la región de la Araucanía, que está más o menos
a 11.000 kilómetros de donde estamos ahora en Barcelona. Y en la región de la Araucanía está la ciudad de Temuco, que es donde yo vivo, es la capital de la región de la Araucanía, tiene aproximadamente 500.000 habitantes, y la región total tiene más o menos 1 millón de habitantes y está en el centro-sur de Chile. Se llama región de la Araucanía porque cuando llegaron los españoles a esa zona, llamaron araucanos a la gente mapuche, en el fondo que es el pueblo indígena que está en mayor cantidad en Chile y en su mayor porcentaje está en esta región. Les muestro esta foto porque estos son paisajes habituales de encontrar en la región de la Araucanía. Tenemos 5 parques nacionales que tienen características que ven aquí, mucha vegetación, lago y lagunas interior, cerros nevados. Y también tenemos dentro de la región 3 volcanes grandes, el volcán Villarrica, el Llaima y el Lonquimay, que en invierno todos tienen sus centros de esquí invernales abiertos, pero que también, como todo en Chile, pasan algunas cosas. Por ejemplo, hace 5 años tuvimos la misma foto del volcán Villarrica, que estuvo en erupción durante 2 días. La ventaja de Chile, como lo vieron en el mapa, es que al ser un país que es largo, pero es angosto, podemos estar viendo esta imagen en directo, que es desde la cumbre del volcán Villarrica, donde vemos la Sierra Nevada y de fondo vemos la cordillera de los Andes, y viajando media hora en dirección al centro, podemos seguir viendo volcanes, lagos que se ocupan durante todo el verano, y moviéndonos 1 hora, que no es una distancia larga de viaje hacia la costa, podemos disfrutar de playas que vienen desde el Océano Pacífico. Eso es todo. Este es el hospital, el servicio de traumatología del Hospital de Temuco, donde yo realicé mi residencia. Y esta es una foto del Hospital de Imperial, donde yo trabajo actualmente, que está más o menos a 15, 20 minutos del Hospital de Temuco. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Sergio. Yo creo que lo mejor es que tienes que organizar un curso, un congreso, y así vamos allí y lo conocemos en persona. Porque claro, las fotos muy bonitas, pero hay que estar allí. No, las fotos, como decimos en Chile, las fotos se quedan cortas, mucho más bonito en persona. Bueno, muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho la presentación. Es un tema que genera varias controversias porque cuando uno empieza a leer, pues le apetece probar algún tipo de técnicas de las descritas, y luego cuando empieza a tener experiencia con ellas, pues bueno, no sé, por lo menos mis resultados en algunos aspectos son un tanto diferentes, pero bueno. Yo básicamente los pocos casos que siempre he intentado hacer una reconstrucción en un tiempo, los resultados en mis manos por lo menos no han sido buenos. Son indicaciones súper selectivas y nada flexibles, es decir, como intentes ampliar un poco ese abanico, que la verdad es que es muy específico, los resultados no son buenos, es decir, ha de ser un caso súper indicado y muy bien ejecutado, porque incluso haciéndolo en un tiempo, tu misma cirugía puede generar cicatriz y no sé. Exacto, ese es Lo el gran veo, problema. sí, sí. Es que yo no sé, lo veo como una indicación teórica, pero realmente a la práctica no lo sé. Yo lo he dejado de hacer porque es que los casos que he hecho nunca he tenido buenos resultados. Y un poco al caso de lo que tú has comentado, yo cuando acabé la residencia habitualmente hacía panevas, pero claro, la falta de experiencia, al final un día me encontré un caso de un quinto dedo. Y en el quinto dedo, claro, tuve problemas porque el flexor superficial es muy pequeñito y fue
a raíz de un quinto dedo donde empecé a utilizar Hunter, y la verdad tengo que decir que ahora casi siempre hago Hunter porque me siento más cómodo y porque me da la sensación que los resultados, por lo menos en mis manos, son mejores. Tampoco es que tenga cientos de casos, pero los casos que tengo eh, con el Paneva, las dos complicaciones que he podido ver es que a veces, por muy bien preparado que dejes la sutura entre el flexor profundo y el flexor superficial, justo en los cabos, en lo que es la raíz de esos tendones, a veces también generan una adhesión entre ellos, incluso poniendo entre ellos espaciadores de silicona para que no se unan, porque luego se pueden migrar. Y eso puede generar cicatriz y luego puedes tener problemas en ese aspecto. Y luego lo otro es que realmente del Paneva a mí lo que más me costaba era decidir la tensión que le tenía que dar al tendón, porque claro, siempre puedes tirar un poquito más de él, de proximal, nunca sabes si estás tensionando demasiado en cantidad y en calidad. Y por eso básicamente ahora casi siempre hago hunters, pero vaya que entiendo que es una cuestión específicamente de decisión personal. Yo conozco cirujanos que hacen panevas habitualmente y que les va bien. Y otra cosa que también me ha ido muy bien es en la reconstrucción en dos tiempos, utilizar una transferencia del flexor superficial del dedo contiguo. O sea, haces un primer tiempo, lo dejas preparado con la banda de silicona y demás, y en el segundo tiempo lo que haces es, por ejemplo, para el quinto dedo, pues le haces una transferencia del flexor superficial del cuarto dedo directamente ocupando la banda de silicona y recuperándolo en la punta, con lo cual te ahorras la sutura proximal y solo te preocupas del cabo distal. Evidentemente tiene indicaciones específicas porque, por ejemplo, para un tercer dedo, pues ningún flexor superficial llega hasta la punta, ¿no? Pero para un quinto dedo, por ejemplo, es una buena solución. No sé si Trino o Julio tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, yo de mi parte estoy de acuerdo en ese congreso en Chile. O sea, ya eso está ya tardando en programarse. Y sí, bueno, no, estoy de acuerdo contigo. Los casos que hemos hecho a veces, el gran problema es la adherencia que causamos nosotros mismos al hacer la primera cirugía. Y creo que no sé si era parte de esta presentación, pero igual falta un poco hablar del postoperatorio, ¿no? Que también es importante. No sé si lo dijo muy rápidamente y no lo atendí, o si no era de este seminario. O sea, lo que es la parte de la recuperación, los protocolos, la inmovilización, los tiempos de acción. No sé si lo dijo, la verdad, pero creo que es importante. Bueno, sí, realmente sí que ha dicho que era tan importante como la cirugía. Pero evidentemente, claro, si ya le pedimos que hable de... Claro, no, por eso. Dije, bueno. No parte da sería... el tiempo para... Sí. Claro. Yo tenía la pregunta, Sergi, los tiempos entre el primer tiempo y el segundo tiempo, o sea, ¿cuáles son los tiempos que te esperas entre un primer y segundo tiempo? Bueno, esa es otra de las cosas que siempre ponen los libros. El otro día en quirófano estábamos hablando con Sergio y con Victoria sobre eso. Yo en realidad, o sea, lo del tiempo creo que sinceramente es una estupidez, porque al final el tiempo es el tiempo que necesite el paciente. Es decir, en el momento en el que el paciente desista de hacer fisioterapia entre la primera y segunda cirugía y él diga que se conforma con el... Habitualmente cuando tú tienes que hacer un primer tiempo le tienes que asociar una artrolisis, porque muchas veces te vienen pacientes con rigidez articular. Entonces, si tú haces una tenoartrolisis y el primer tiempo, la reconstrucción de poleas y demás, hasta que el paciente no tenga un movimiento pasivo de las articulaciones completo, yo no indico un segundo tiempo. Ahora bien, hay veces que el paciente, que generalmente está entre el mes y medio y los 3 meses, más hacia los 3 meses que hacia el mes y medio.
pero si el paciente antes desiste y se conforma con ese movimiento, ese es el movimiento máximo que va a poder lograr en el segundo tiempo, por muy bien que vayan las cosas, porque más que eso no va a lograr. Y en cuanto a lo que decías, Trino, pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. Igual podríamos invitar a Edu un día para que nos lo explique él, para que nos explique el protocolo que él utiliza o un poco en qué se basa para hacer ese post-op. Sí, es excelente idea. Vale. Pues nada, Sería Sergio, muy bien. gracias por la invitación a Chile. Bueno, ya veremos a ver cómo gestionas lo del tema de los vuelos. Sabes que nos gusta volar en primera clase. Y bueno, también nos gustan los hoteles de 5 estrellas y demás. Pero bueno, al final con tu casa nos conformamos, ¿eh? No hay problema. O No sea hay que nada. problema. Vamos a gestionar todo eso para tenerlo, yo creo que en 1 o 2 años más tenerlos por allá. Muy bien. Pues nada, nos vemos en un rato. Vale. Nos vemos en un rato. Que estén bien.